Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Hola, muy buenos días. Soy Isabel Lloyd, soy ginecóloga obstetra. Quiero darle las gracias por invitarme y darme este espacio de tiempo para compartir con ustedes temas muy interesantes que en algunos momentos pueden sonar como raros. Doctora, gracias por acompañarnos en este inicio de podcast, un nuevo canal de comunicación de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, a través del cual queremos llevar información viva, tangible y bien precisa, corta, que puedan escuchar en 10 minutos y saber lo que necesitan para cuidar de su salud femenina. El tema que quisiéramos tocar con usted hoy es quizás un tema muy controvertido, que mucha gente le tiene temor, que está acompañado de estigmas, que está acompañado de víctimas. Doc, ¿es necesario que hablemos de aborto en Panamá? ¿Por qué tenemos que hablar de aborto? Sí, es súper importante. Primero que nada, porque la gente siente que la palabra aborto es algo malo, cuando realmente no lo es. Sencillamente es el nombre que se le da a cuando una mujer pierde el embarazo o lo que también se conoce como producto de la concepción antes de tener 20 semanas o 5 meses de embarazo. O sea que la pérdida de un bebé, ya sea dentro del útero o porque se salió del útero antes de que cumpla los 5 meses y no necesariamente tiene que estar estigmatizado como que es algo malo. Ok. Ahora, así de clarito, ¿tenemos números? ¿Podemos hablar de números de abortos en Panamá? ¿Podemos hablar de muertes por aborto en Panamá? Sí, podemos hablar de las dos cosas con números reales. La Contraloría General de la República lleva los números de todas las pérdidas de embarazo, que es lo mismo que decir de todos los abortos que tenemos a nivel de la República. Hay una hoja especial donde se van a notificar las defunciones de los fetos antes de la semana 20. Entonces, es una estadística muy similar a la estadística que tenemos mundialmente y va en el rango del 12 al 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los embarazos que tenemos que nacen vivos, hay un 12 a un 15% de bebés que se pierden en los primeros 5 meses del embarazo o la gestación. Y aquí no estamos hablando de que sea algo provocado, de que sea algo malo, sencillamente el aborto existe, puede ocurrir de manera espontánea y se va a encontrar en un 12 o un 15% de todos los embarazos. Entonces, la otra pregunta era si el aborto puede poner en riesgo nuestra vida o la tasa de mortalidad por aborto. Pues por supuesto, cuando una mujer tiene una pérdida de embarazo, puede tener sangrados muy abundantes y si no busca ayuda a tiempo, la mujer puede morir desangrada. Entonces, sí conlleva riesgos si no buscas la atención en el momento adecuado. Por eso parte de la bandera de Spock o de lo que estamos tratando de promulgar es que la mujer cuando ve algún signo de alerta, enseguida busca atención, porque puede ser algo tan sencillo como una amenaza o, por ejemplo, una infección vaginal, o puede ser algo tan complicado como una pérdida de un embarazo, es decir, un aborto temprano con sangrado profuso que puede poner en peligro su vida. Ok, Doc, entonces usted está hablando de síntomas o signos de alerta. ¿Cuándo ocurren estos signos? ¿Y cómo los puedo yo diferenciar de repente una situación quizás que puedo considerar normal? Porque durante el embarazo también puedo tener ciertos flujos o mis parches cambian o a veces dicen, que creo que es un mito, siempre vas a tener un sangrado en los primeros meses del embarazo. ¿Qué tan seguro Mira, es esto? ¿Cómo sí, puedo decir, para allá esto no es normal? toda vez que una mujer embarazada presenta un sangrado, es mejor pedir ayuda, ya sea un sangrado pequeño, un sangrado moderado o un sangrado abundante. Sangrado siempre es alarma. Entonces, no hay forma de que la mujer sepa si realmente es nada más un cuadro sencillo
o si es que tiene un problema grave. El médico, cuando la evalúa, es el que se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y obviamente tenemos en algunos casos, tenemos a la mano un instrumento buenísimo, que es el ultrasonido, donde también nos permite saber cómo está la condición de ese embarazo dentro del útero. Entonces, cuando hay sangrado, siempre y principalmente en los primeros meses, que nosotros siempre les decimos, los primeros 3 meses son los meses más difíciles y son los meses donde tenemos más alto porcentaje de pérdida. Entonces, si en alguno de los primeros 3 meses tú tienes un sangrado rojo, avisa de una vez y buscas atención. Entonces, no hay forma de que la mujer sepa si era algo sencillo o si era algo ya complicado, donde hay que usar tratamiento. Siempre debe buscar atención cuando tenga un sangrado. Ahora, así clarito, porque usted habla de que puede ser espontáneo, puede ser, o sea, que ocurre en al menos el 12% de los embarazos. Incluso yo he leído que hasta el 25% de los embarazos. Sí, en algunos casos, bueno, si ya nos vamos por ejemplo, a rangos de edad más altos y separamos los embarazos en rangos de edad de 35 a 45 años, por ejemplo, o pacientes que tengan alto riesgo, sí podemos llegar a encontrar porcentajes de pérdidas de embarazo o abortos hasta en un 25%. Pero cuando nos vamos al número de la población general, donde abarcamos todas las mujeres en edad fértil, entonces el porcentaje sí baja un poquito. Pero sí hay porcentajes tan elevados como 25% cuando la paciente tiene riesgo. Por ejemplo, una mujer que sepa que tiene fibroma, una mujer que sea hipertensa crónica o diabética y que no se cuida, no se controla, no usa los medicamentos como debe utilizarlos. Son mujeres de alto riesgo. Mujeres con 40 años o más ya caen en el rango de alto riesgo también por la edad, porque ya el cuerpo no es igual que el de una mujer de 25 o de 30. Entonces, en esos casos, el porcentaje de pérdidas de embarazo o de abortos va a ser más elevado que una mujer en edad reproductiva con bajo riesgo y sana. Usted está hablando de aborto espontáneo. Eso quiere decir que existe la posibilidad de un aborto también inducido. Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de aborto. ¿Qué los diferencia dentro de esa misma palabra aborto? Bueno, el aborto son todas las pérdidas de menos de 5 meses. El aborto se puede clasificar en diferentes tipos. De acuerdo a cómo se produce, lo clasificamos en aborto espontáneo, que fue algo que ocurrió porque el cuerpo por X o Y razón no podía mantener el embarazo, y aborto inducido, cuando hacemos algo nosotros desde afuera, o nos manipulamos para perder ese embarazo. Existe también el aborto médico y el aborto legal, que esta es la clasificación por el tipo de aborto. En este caso, el aborto legal es aquel aborto que lo manda un juez para interrumpir el embarazo, por ejemplo, una mujer que fue violada. El aborto médico es el aborto que se autoriza para interrumpir embarazo en una paciente que tiene riesgo de salud, ya sea materna o fetal. O sea, una mujer que tiene, por ejemplo, un problema cardíaco, que si sigue con el embarazo, continúa con el embarazo, tiene peligro de poner su vida y perderla. O una mujer que tiene un bebé que viene enfermo con una malformación que no es compatible con la vida. Entonces, en esos casos serían lo que nosotros llamamos aborto médico. Y también existe la clasificación del aborto por el momento en el que se encuentra ese aborto. Por ejemplo, aborto en evolución es aquel aborto que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuello de la matriz se está abriendo y se está saliendo por ahí por el cuello. El aborto incompleto es aquel aborto donde ya se perdió una parte del embarazo, pero todavía tiene restos, ya sea placenta o otro tejido dentro del útero todavía que debe salir. Tenemos también aborto frustro, que es ese aborto donde cuando la paciente llega a su cita de control y le hacen ultrasonido, encuentran que está el bebito o el embrioncito dentro del útero, pero no tiene latido. Entonces hay 10 tipos diferentes de abortos dentro de la clasificación médica, de tipos distintos, y al final, pues todo esto que les acabo de mencionar viene englobado dentro del diagnóstico de aborto, que es la pérdida del embarazo. Doctora, usted habló de que a mayor edad hay mayor riesgo de aborto. Por ejemplo, la mujer mayor de 40 años.
Correcto. Esto puede significar que mientras más joven tengo menos riesgo. ¿Qué pasa con la adolescente embarazada? La adolescente embarazada ya vienen otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Las adolescentes, pues el cuerpo todavía no está preparado en teoría para llevar un embarazo. La adolescencia es la transición de la niñez hacia una adultez saludable. Entonces, las adolescentes también tienen riesgo de aborto un poquito más elevado y adicional a esto, pues le sumamos que es algo que no va con el plan usual de una chica que está creciendo, el salirse embarazada en ese momento en el que no es el debido, pues, o el que no es el esperado. Entonces, sí hay un mayor riesgo de abortos en adolescentes. Pero en ese caso, esos abortos son por su propia condición física. O estamos hablando de que puede ser que la adolescente busque realizarse un aborto. Bueno, ya ahí sí no podría contestarte a ciencia cierta porque esos datos estadísticos no los tenemos. Hay cálculos donde se extrapola para sacar esos números y saber qué porcentaje puede ser el de abortos inducidos, pero no tenemos un número real aquí en Panamá. Lo que sí necesitamos es que las adolescentes se sientan apoyadas si se encuentran en embarazo, porque a veces la respuesta o la solución que buscan no es la mejor. Y entonces pueden poner en peligro su vida. Entonces siempre es importante tratar de que alguien dentro del núcleo familiar o un amigo cercano tenga la suficiente confianza de darse cuenta cuando la adolescente tiene un problema o está buscando ayuda y que tratemos de estar siempre con esa puerta abierta y permitirles que ellos hablen. Porque tal vez lo que en ese momento se hace como el final de tu vida, alguien más puede llegar y decirte, no te preocupes, vamos a hacer esto, vamos a buscarle una solución que nos lleve a un final feliz, pues. Entre comillas, ¿no? Porque obviamente al principio todo el mundo está frustrado dentro de una casa donde un adolescente sale embarazado. Pero si podemos lidiarlo de la mejor manera para que la adolescente no pierda ni su vida, ni su fertilidad, porque a veces buscan lugares de mala muerte para resolver su problema, poniéndose o exponiéndose a quedar con una infección severa y que terminen quitándole el útero. Entonces son temas también que a veces no se tocan. Pacientes que se ven tan desesperadas o chicas que se ven tan desesperadas que recurren a cualquier lugar para terminar con ese embarazo, y esos lugares así no son ni limpios ni asépticos y terminan es con una infección dentro del útero que más adelante toca resolverlo quitando ese útero. Entonces significa que fue un embarazo que no se dio, además de perder ese embarazo, pierde la posibilidad de tener bebés a futuro. Entonces es importante siempre ver un poquito más allá y no frustrarse cuando tienes la noticia, sino tratar de buscar la solución más apropiada para ese núcleo familiar. No, usted habló de factores de riesgo como una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada. Esto quiere decir que si yo puedo controlar el factor de riesgo, también puedo evitar el aborto. Entonces, ¿cuántas de estas muertes que tenemos, por ejemplo, en la Contraloría pudieron evitarse? ¿O existe algún porcentaje que diga cuántas muertes maternas por aborto podemos evitar? ¿Existe alguna tasa, alguna cifra? No tenemos la cifra en sí como tal, pero sí se hace una revisión por la Comisión Nacional Interinstitucional de Mortalidad Materna y Perinatal. En esta comisión evalúan todos los casos de muerte materna, se ve dónde estuvo la demora o cuál fue la razón de la muerte de esa mujer, se buscan los signos de alarma que se pudieron haber encontrado a tiempo y se refuerza la región o el sistema de salud de donde salió esa paciente para decirles, ojo, con esta señora pasó esto, pasó lo otro. Si hubiéramos estado un poquito más pendientes de este tema, probablemente si refuerzan la atención primaria en salud y ponemos atención a los signos de la alerta, hubiéramos podido evitar esta muerte. Y sencillamente hay otras muertes donde luego de evaluar el caso, pues se hizo todo lo que se tenía que hacer en su momento, pero lastimosamente no había forma de evitar esa muerte. Entonces, todos los casos aquí en Panamá se evalúan,
a conciencia, se ven todos los otros factores externos, no solamente factores médicos, sino, por ejemplo, atraso en el transporte. Si es una mujer que vive en Churuquita Chiquita y fue en la madrugada que tuvo su parto y sangró demasiado y en ese momento no había ningún carro para sacarla del hueco donde estaba viviendo, ni la comunidad de la señora estaba preparada para llevarla en una hamaca, por ejemplo, hasta el lugar más cercano donde podían conseguir un carro. Eso es un atraso en el momento del parto y es un atraso de trayecto, como quien dice, ¿no? Porque fue en el trayecto de sacar a la mujer de la casa cuando la familia vio el problema de lo que estaba pasando para llevarla a un centro de atención médica. Entonces, todavía tenemos algunos problemas en áreas de difícil acceso, áreas comarcales, en áreas rurales que no son comarcales, pero que están alejadas de las carreteras grandes, que en época lluviosa se hace muy difícil movilizarse, tanto el personal de salud hacia allá a evaluar pacientes, como las pacientes salir de las lomas y los cerros para buscar atención. Entonces, los números no te los puedo dar en este momento porque no los tengo conmigo y no los tengo en la mente, pero sí se evalúan todos los casos por la comisión y se le hace el llamado de atención a las regiones donde ocurrió el fallecimiento de cada una de estas mujeres. En el año pasado y en el año actual hemos tenido un aumento en el número de muertes maternas, no solamente por el COVID, sino por otras enfermedades propias al embarazo. Entonces, sí es importante que la mujer, cuando sienta que algo no está bien, busque ayuda. Ayuda con personal de salud para que le evalúen, para ver si el embarazo está llevándose bien o no. Porque lo primero es buscar ayuda. Si no buscas ayuda, nadie se va a dar cuenta si realmente el problema existe o si está bien. Doc, usted habló de que las adolescentes pueden buscar algún sitio donde realizarse estos abortos. Entonces, al no ser sitios limpios, con personal idóneo, ponen en riesgo su vida. Entonces, aquí entramos en esa clasificación de aborto seguro, de aborto inseguro. ¿Cómo podemos definirlo bien y de manera clara? ¿Qué es uno y qué es el otro? Sí, aborto seguro es ese lugar de salud con personal idóneo, con todas las medidas de asepsia y antisepsia, o sea, limpieza en el área, limpieza en el piso, limpieza en los materiales, limpieza en el instrumental que se va a utilizar. Asimismo, como personal idóneo para evaluar a la paciente después de que se realizó el procedimiento. La paciente está en todo momento acompañada por personal que conoce los signos de alerta cuando algo no está bien. Y adicional a eso, se llevan todas las medidas de precaución de darle manejo con antibióticos y darle manejo con medicamentos para la inflamación y para el dolor. Entonces, cuando hablamos de lo que es aborto inseguro, es el que se realiza en un lugar que no es un lugar con medidas de limpieza, medidas de aseo, de antisepsia, ni en el mismo lugar, ni en el lugar del procedimiento, ni con el instrumental. Y muy probablemente el personal que la está atendiendo no es personal idóneo en salud o no tiene los requisitos para hacer el manejo de pacientes que van a ser sometidas a una interrupción del embarazo. Muchas veces no les manejan con antibióticos, no le hacen el seguimiento adecuado, sino que sencillamente ya está listo, váyase para la casa. Entonces, el problema de esto es que como la paciente se siente que hizo algo malo, entonces cuando debe buscar ayuda porque ve un signo de alerta y está con fiebre, tiene 3 días con fiebre o está sangrando abundantemente todavía después de que se hizo el procedimiento, le hicieron el aborto, lo que sea. Entonces ella, por miedo a que la vayan a castigar o vayan a hacerle algo, la vayan a reprochar por lo que hizo,
espera hasta el último momento para entonces buscar atención. Y en muchos casos, cuando la paciente busca atención, ya es muy tarde. Y en los sitios de atención certificados o seguros, ya estamos prácticamente con las manos atadas porque ya la paciente llega en algunos casos séptica, y séptica significa que ya está gravemente enferma con infección en la sangre y dentro de todo el cuerpo. Entonces necesitamos evitar que las chicas caigan en esto porque podemos perder una vida que apenas está empezando. Y no solamente chicas jóvenes, sino mujeres adultas, porque ya sabemos que el mito ese de que los abortos nada más se los realizan adolescentes o mujeres jóvenes no casadas es mentira. O sea, eso ocurre en cualquier nivel de la sociedad, en cualquier estatus marital. Puede ser mujeres casadas, mujeres unidas, con unión estable, no necesariamente adolescentes, mujeres estudiadas, mujeres de clase social media alta, alta, mujeres de clase social baja. O sea, en todos los estratos puede ocurrir. El detalle está en que la paciente que no tiene el poder económico para acceder a una atención segura es la que generalmente termina poniendo en peligro su vida. Entonces, lo que queremos es que no lleguemos a esto, que busquen atención temprana, que, que se atiendan en lugares que sean seguros y sanos. Doctora, última pregunta. Hablamos de aborto seguro y de aborto inseguro. Ya sabemos que hay aborto inseguro en Panamá, que las chicas o adultas mayores buscan cómo resolver esta situación de un embarazo no planificado, bien sea producto de una actividad sexual consensuada o no. Correcto. Pero ¿qué pasa con el aborto seguro? ¿Tenemos acceso a aborto seguro en Panamá? ¿Cómo accedemos al aborto seguro en Panamá? Claro que sí tenemos acceso. Lo que pasa es que todavía existe el desconocimiento dentro de toda la población general y aún, que es lo más triste, dentro de la población médica y de enfermería. ¿Por qué digo esto? Porque en Panamá tenemos despenalización de aborto por violación, despenalización de aborto por estupro también. ¿Qué significa esto? Que en Panamá se puede realizar la interrupción del embarazo si una paciente fue violada, si una niña de 14 años o menos, de 15 años o menos, perdón, tuvo relaciones consensuadas o no con alguna persona y salió embarazada. Todos esos embarazos de niñas menores de 15 años se consideran violación también, porque una niña no tiene cómo consensuar, o sea, la madurez que tiene en su cabeza no es suficiente como para consensuar, para tener una relación sexual. Entonces, todas estas niñas embarazadas de menos de 15 años hubieran tenido acceso por medio de un juez para interrumpir el embarazo. Entonces, si nosotros somos un poquito más proactivos y difundimos no esta noticia, porque realmente es algo que está en el Código Penal desde hace más de 20, 30 años. Por derecho, toda mujer que sea violada puede solicitar interrupción del embarazo si después de esta violación sale embarazada. Además de la despenalización de aborto por violación, tenemos también la despenalización de aborto por causal salud, que fue algo que les comenté hace un par de minutos. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer gravemente enferma o un feto que está gravemente enfermo también son causas de solicitar interrupción del embarazo. Entonces, esto lo tenemos en Panamá. Podemos utilizar de manera adecuada todos los canales que nos brinda tanto el Código Penal de la República como el Ministerio de Salud para reclamar nuestros derechos y solicitar la interrupción del embarazo o el aborto legal, aborto terapéutico, si nos encontramos en una de estas situaciones. Entonces es algo que debería saberlo todo el mundo, la vecina, el tío, la mamá, la amiga, la adolescente, la compañerita de la escuela, porque si en algún momento alguien de un entorno en esa comunidad tiene ese problema, puede venir cualquier otra persona que sí conozca y le diga, mira, tú tienes derecho a esto. Y de esa manera uno puede ir como individuo y ciudadano de la República de Panamá
a reclamar su derecho de interrupción de embarazo sin tener que estar buscando un lugar no seguro o un lugar de mala muerte. Una recomendación para aquellas mujeres, no que pudieran evitar un aborto, sino que pudieran tener un embarazo que no entra dentro de esas causales para un aborto legal. Que obviamente ellas, si no quieren el embarazo, pues tendrían que buscar algo por fuera, pero ¿qué es mejor? ¿Qué le diría? Él le diría que necesita tomarse un tiempo, estar tranquila, sentada y pensar cómo sería su vida tomando una decisión y cómo sería su vida tomando la otra decisión. Y de manera tranquila y serena optar por la forma o la vida donde ella se siente más cómoda y placentera. Pero siempre buscando salud. O sea, no podemos poner en riesgo la salud porque si perdemos la salud, lo perdemos todo. Bueno, doctora Aloy, muchas gracias por acompañarnos hoy. Prometemos contactarla para una nueva entrevista para nuestros podcasts, como conversar de muchos otros temas o inclusive una segunda parte de esto, que yo creo que tenemos mucho tema por abarcar. Gracias por la invitación y espero hablarles pronto. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.